Hola, vamos a resolver la primera pregunta de un examen final de programación aplicada a la ingeniería civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Si deseas, puedes pausar el video y tú mismo comprender esta pregunta. En resumen, se pide escribir un programa en lenguaje C que lea por teclado un tipo de suelo, luego lea el archivo de datos y finalmente llama a la función void area, que calcule y escriba en pantalla el área de dicho tipo de suelo. Bien, entonces por acá, de dato tenemos obviamente este archivo suelos.txt, en el cual podemos encontrar primeramente n igual a 5. Recuerda que n es el número de perforaciones, ¿no? Estas perforaciones también se les conoce como calicatas, ¿sí? Entonces por acá tenemos una calicata, otra, una más y por acá la quinta calicata. Bien. También nosotros tenemos las distancias que hay entre las calicatas, pero estas distancias en sí dependen respecto a este punto, ¿no? Que es, digamos, el origen, porque acá tenemos el eje X y por acá la profundidad. Entonces, la primera calicata va a tener, digamos, una ordenada de 1.34. O sea, por acá, este punto de acá sería 1.34. La segunda va a tener 4.46. La tercera va a tener 6.62 y así sucesivamente. Por acá vienen los tipos de suelos que serían SC, que no creas que es una letra cualquiera, sino que SC significa arena arcillosa. Por acá tenemos el GM, que significa grava limosa. Por acá tenemos una grava mal gradada y por acá el GW significa una grava con buena gradación. Ahora, estos términos los vas a aprender en mecánica de suelos, ¿sí? Bien, pero por acá nosotros tenemos recién las profundidades de las calicatas. En esta columna de acá nosotros encontramos los datos de la primera calicata, en el cual obviamente L es su posición respecto al eje X. Y ahora, estos valores de acá abajo ya serían las perforaciones. ¿Y cómo nosotros interpretamos estas perforaciones? A ver, una manera de interpretarlo es, digamos, la siguiente. Desde el origen hasta esta profundidad vamos a encontrar arena arcillosa. Ahora, desde esta profundidad 1.12 hasta esta otra profundidad 1.88, vamos a encontrar una grava limosa. Desde esta profundidad 2.88 hasta 2.80 vamos a encontrar una grava mal gradada. Y después en la otra vamos a encontrar una grava bien gradada. Sí, obviamente el gráfico nos ayuda mucho en eso, porque nosotros podemos notar por acá, desde acá hasta acá, que sería una profundidad de 1.12, todo este suelo va a ser arena. Desde esta profundidad hasta esta profundidad vamos a encontrar este suelo que sería grava limosa. Por lo tanto, con respecto al gráfico sería esta profundidad de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Por acá, en esta otra profundidad, vamos a encontrar grava mal gradada y por acá vamos a encontrar grava bien gradada. Entonces, por acá, nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? ¿Qué podemos interpretar? Podemos interpretar que en esta fila de acá vamos a obtener, digamos, las profundidades en las cuales hay una arena arcillosa. Y con respecto a esto, nosotros podemos ir rellenando estas áreas de acá. Por ejemplo, todo esto de acá, toda esta área de acá, ¿qué es? Es arena arcillosa. Esto de acá, sí o no, que sería una grava limosa. Ahora, esto de acá sería una grava mal gradada. Y por último, esto de acá sería una grava bien gradada. Y ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos de crear un programa tal que nosotros pidamos un tipo de suelo. Por ejemplo, acá estamos pidiendo el tipo de suelo de grava bien gradada y que nos calcule su área. Esto tan solo es un ejemplo para nosotros corroborar que nuestro programa funciona de manera correcta. Esto de acá es sumamente importante para la carrera, porque conociendo el tipo de suelo, nosotros podemos determinar el tipo de cimentación que va a necesitar una estructura. Además, no solo para eso, sino también, por ejemplo, para túneles. Cuando se hacen las excavaciones, conociendo el tipo de suelo, podemos evitar algunos colapsos o derrumbes que se presenten. Sin más que decir, comencemos con la parte de programar. Primero comenzamos colocando asterisco include studio.h. El segundo paso va a ser guardar este programa. Lo vamos a guardar en la carpeta C++. Ahora acá le vamos a asignar un nombre que en este caso va a ser pregunta 1, ¿sí? P1 solamente. Y lo vamos a guardar con el tipo .c.
Entonces ya lo guardamos. ¿Y por qué lo guardé con esas características? Puesto en la pregunta nos piden que esto lo guardemos con punto H como se indica por acá. Ahora nos dirigimos a la carpeta C++. Aquí obviamente se encuentra ya guardado el programa, pero también en esta misma carpeta debe de encontrarse el archivo txt, que en este caso va a ser el archivo suelos. Abrimos el archivo y en este archivo se va a encontrar las características que te brinda la pregunta, que en este caso sería lo de acá. Lo que sigue es colocar in main, paréntesis y también llaves. Lo que se encuentre dentro de in main, digamos que va a ser el cuerpo del programa. En la pregunta nos menciona que debemos de utilizar funciones. En este caso sería la función aria. Pero también por ser un examen final, en examen final siempre se aplican estructuras. Entonces debemos de crear una estructura y también funciones. En este caso vamos a crear dos funciones. Una sería función para la lectura y otra función sería para calcular el área. En nuestro programa vamos a crear la estructura. A esta estructura le vamos a dar el nombre de suelos. Ahora, dentro de la estructura, ¿qué iría? A ver, para ello tenemos de abrir nuestro archivo. Analizando el archivo, podemos notar que es conveniente tener una estructura que nos indique el tipo de suelo con sus respectivas profundidades y también cuál es el área de ese tipo de suelo. Entonces, por acá, la estructura va a contar primeramente con una variable tipo char, que lo vamos a llamar tipo, donde él va a ser un arreglo lineal que va a almacenar a lo máximo 3 caracteres. ¿Por qué? Porque los nombres de los suelos como máximo tienen 2 letras, ¿no? 2 caracteres. Pero recuerden que este último carácter es el vector nulo, ¿sí? Ahora, también vamos a contar con la variable tipo float, que va a ser la profundidad, ¿sí? En este caso, a este arreglo le voy a dar el valor de 100. Ahora, no solamente eso también, sino que aquí se va a incluir el área del tipo de suelo, ¿sí? Y ahora esto lo cerramos con punto y coma. Ahora, esta estructura, que por aquí me faltó escribir un punto y coma, estos detalles son muy importantes para que el programa funcione de manera correcta. Bien, esta estructura lo vamos a incluir como una variable en el inMain. Entonces, por aquí escribimos struct suelos, y ahora aquí lo vamos a llamar x, y le vamos a dar por acá el valor de 100. Esto ya va a ser una variable, sería una variable global. Ahora, vamos a crear una función que nos permita leer el archivo txt. Puede ser void o int. Yo en mi caso voy a ocupar int. Entonces, int, que a esta función le voy a dar el nombre de leer. Y ahora, dentro de los parámetros, debe de incluirse esta variable struct suelos. También van a incluir otras variables, pero por el momento esa variable debe estar ahí. Bien, comencemos creando el file. El file es para leer archivos. Va a ser un asterisco A. Cerramos. Y por acá, A va a ser igual a ¿quién? A fopen. Dentro de aquí va el nombre del archivo, que en mi caso el archivo se llama suelos.txt. Entonces por acá lo colocamos. Asterisco suelos.txt. Salimos del asterisco, coma, y en este caso otra vez comillas, y acá lo ponemos R, que sería leer, ¿sí? Ahora, esto lo cerramos. Ahora, otra vez recurrimos al archivo. Cuando nosotros empecemos a leer, primero que vamos a empezar a leer n igual a 5, ¿sí o no? Entonces por acá vamos a crear un fscan que sea, primero se coloca el archivo. En este caso el archivo yo lo estoy llamando como A. Entonces va a ser A, después sigue coma, y por acá va a ser n igual porcentaje de. ¿Por qué porcentaje de? Puesto que la cantidad de perforaciones es un número entero, ¿sí? Bien, entonces como esto yo lo voy a guardar, por acá lo voy a guardar como la variable n. Con esto nosotros ya estamos leyendo esta parte de acá. Pero aquí hay un dato interesante. Yo tranquilamente podría aquí declarar la variable n como un int. Pero lo que pasa es que esta variable de acá, si yo lo declaro en la función leer, entonces actuaría como una variable local. O sea, solamente se podría trabajar acá.
Pero yo no quiero eso, porque más adelante voy a necesitar para calcular el área. O sea, yo quiero que esta variable sea una variable global. Por lo tanto, para que esto sea una variable global, yo primeramente esto lo debo de declarar aquí, en la estructura principal. Entonces, aquí yo lo voy a declarar y acá ya lo borro porque no hay necesidad. Y ahora, como yo quiero que esto sea una variable global y acá, por ser una función int, yo también quiero que esta variable de acá retorne. Por lo tanto, acá en los parámetros de esta función debo de colocarlo, ¿sí? Pero adelante de la variable n debo de colocar acá un asterisco. Bien, entonces como acá ya tenemos el asterisco, aquí ya no hay la necesidad de colocar este asperson. Lo podemos borrar tranquilamente. Ya leímos hasta aquí. Ahora tenemos que leer esto de acá. ¿Y esto en función de quién está? Siendo que esto de acá está en función de n igual a 5. Porque esto nos indica 5 calicatas y estas son las distancias de las calicatas respecto a un punto. Por lo tanto, si n sería n igual a 10, entonces acá deben de haber 10 distancias. Pero en este caso, como n es igual a 5, acá hay tan solo 5 distancias. ¿Sí? Entonces, para leer esto de acá, es necesario saber el valor de n. Entonces, por acá, vamos a crear un for que va de i igual a 1 hasta un i menor o igual que n. Pero como n es una variable global, dentro de esta función a n siempre se le debe de colocar con el asterisco, ¿sí? Tan solo en este caso de acá, cuando tú lecturas no hay la necesidad de colocar acá el asterisco, para nada, tan solo aquí. Bien, ahora yo quiero que el i aumente de uno en uno, ¿no? Entonces por acá otra vez abrimos llaves y por acá vamos a lecturar. Sería un fscanf. ¿De quién? Del archivo que yo lo he llamado como A, coma. Ahora, ¿cómo yo quiero que lecture esto? Lo vamos a lecturar de la siguiente forma. Va a ser un porcentaje F, va a ser un float. Y esto de acá yo quiero que lo guarden. Por acá colocamos el asperson en, digamos, en distancias, ¿sí? En un arreglo que va a ser dist. Ahora acá lo voy a dar el valor de i. Con este for de acá hemos logrado lo siguiente. Primeramente, que lea este valor de acá. Después que lea este valor y este valor, este valor y este valor. Porque es un for que va hasta el número 5, ¿no? Hasta el número n. Entonces ya logramos por el momento leer todo esto de acá. Ahora, estos valores de acá yo los estoy guardando en esta variable, en un arreglo lineal. Ahora, esta variable dist a mí me va a ayudar a calcular el área. Pero en esta función de acá yo no estoy calculando el área, tan solo estoy leyendo el archivo. Por lo tanto, él debe ser una variable global. Y como es una variable global, lo debemos de declarar aquí. Entonces va a ser un float dist y yo acá le voy a dar el valor de 100. Puede ser tranquilamente 10. Este valor debe ser siempre mayor a la cantidad de datos. En este caso tengo 5, o sea, 100 es mucho mayor que 5, ¿sí? Tranquilamente este podría ser 10, 20, pero el punto es que sea mayor. Ahora, esto también lo debemos de copiar acá en los parámetros. Coma y colocamos float, bit y 100. Bien, ahora si te preguntas, ¿por qué aquí yo no estoy colocando el asperson? Perdón, el asterisco, pues como es un arreglo lineal, entonces ya no hay la necesidad de colocar este asterisco. Este asterisco tan solo se coloca, digamos, para una variable, ¿sí? Vamos a utilizar otro for para leer el tipo de suelo con sus respectivas profundidades. Pero en este caso de acá, si te das cuenta, no nos indica cuál es la cantidad de tipos de suelo. Entonces tenemos que colocar acá un feof. ¿De qué archivo? De A. Por acá, J++. Abrimos llaves. Ya. Ahora, antes de ello, vamos a declarar algunas variables, que sería la variable i con la variable j. ¿Sí? Lo declaramos en esta función tan solo. ¿Por qué? Porque son variables locales. Estas variables tan solo van a funcionar en esta función de acá. Bien, dentro de este for vamos a escribir obviamente el fscan. Y acá sí viene algo interesante. Ahora, ¿cómo nosotros lecturamos estas letras de acá? Bien, estas letras yo lo voy a lecturar como un fscan.
Se podría lecturar como un fget tranquilamente, pero en este caso es aconsejable utilizar el fscanf porque también tenemos números, ¿sí? Recuerda que el fget es para leer todo esto de acá, una línea completa, digamos, ¿no? Colocamos el archivo A, después abrimos comillas, porcentaje S. ¿Por qué porcentaje S? Porque estamos lecturando esto en conjunto, ¿sí? Si lecturaríamos esto por separado como S y después C, sería un porcentaje C. Pero en este caso no, estamos lecturando como si fuera una palabra compuesta. Bien, porcentaje S y por acá colocamos X, por acá J, por acá colocamos un punto y colocamos tipo. Esto de acá se entiende de la siguiente forma. Digamos para J igual a 1. Para el arreglo 1 de la estructura, SC se va a guardar en tipo. O sea, esa variable va a tener varios arreglos, donde cada arreglo va a tener dentro de él una estructura. El arreglo 1 va a tener esta estructura de acá, donde esta estructura va a tener estas variables, tipo char y float. Por ejemplo, acá tenemos en la primera estructura un tipo char, que es para palabras, después tipo float, donde acá hay dos variables, ¿no? Por acá tenemos un arreglo lineal y por acá tan solo un valor. Entonces, el primer arreglo de la estructura, digamos, va a ser char. Ahora, con respecto al archivo, acá se va a guardar sc, ¿sí o no? Ahora, en float se va a ir guardando las profundidades. En este caso, las profundidades son estas profundidades de acá. Por lo tanto, como él es un arreglo, yo aquí puedo guardar, por ejemplo, el 1.12, el 0.88, que serían las profundidades, ¿sí? Ahora, vamos al segundo arreglo. Entonces, en el segundo arreglo, ¿yo qué voy a poder guardar? Voy a poder guardar primeramente gm. Entonces, por acá en el segundo arreglo, en la variable tipo char, voy a poder guardar gm y después sus respectivas profundidades, porque él, recuerda que es una variable tipo arreglo también. Entonces, en el arreglo 3, también esta estructura va a poder almacenar GP y sus respectivas profundidades. Cuando leemos, primeramente se va a guardar esto de acá. Ahora, yo quiero también que se guarden las profundidades. ¿Y cómo hacemos para guardar estas profundidades? Para guardar estas profundidades vamos a crear otro for dentro de este for, ¿sí? Ahora, este for va a ser un for al cual yo le voy a dar k igual a 1 hasta un k menor o igual que n. Ahora el k va a aumentar de 1 en 1, ¿no? K más más. Bien. Ahora, si te preguntas por qué menor o igual que n, bien, es por el siguiente motivo. Recuerda que hay 5 calicatas y en cada calicata va a tener una profundidad. Entonces, por acá, si existieran 7 calicatas, el suelo 1 debe de tener 7 profundidades, obviamente para cada una de las calicatas, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí, como n es igual a 5, por acá debe ser n. Por acá me faltó el punto y coma. Ahora, todo esto de acá también lo vamos a copiar acá, pero vamos a hacer algunos cambios. Primeramente, esto ya no va a ser S, sino va a ser F. Ahora, por acá va a ser un asperson. Ahora, te preguntarás, ¿por qué aquí sí y por qué acá no? Bien, como esta es una estructura también donde guarda caracteres, entonces digamos que no hay la necesidad de colocar esto. Pero en este caso, como estoy guardando valores numéricos, acá sí hay la necesidad de colocar este asperson. Ahora, por acá voy a borrar esto. Va a ser prof y acá va a ser k. Ahora, analicemos otra vez esto de acá. Entonces, por acá, cuando está corriendo el programa con este for, primeramente va a leer esto de acá. Luego va a saltarse a este otro for en el cual va a empezar a leer primeramente él. ¿Y dónde lo va a guardar? ¿Dónde lo almacena? Lo va a almacenar en el arreglo número 1, porque aquí J está con el valor número 1, ¿sí? En el arreglo número 1, y digamos, en esa estructura lo va a guardar también en la profundidad número 1, o sea, de la primera calicata, porque aquí K es igual a 1. Bien, ahora va a leer esto de acá, el 0.88.
y se va a quedar otra vez en el for de acá. Entonces va a leer por acá, esta profundidad se va a guardar otra vez en el arreglo número 1, ¿sí? Pero la profundidad ya sería la profundidad número 2. Y así sucesivamente, esto lo va a guardar en el arreglo número 1, que le corresponde a este tipo de suelo de acá, y lo va a guardar como una profundidad número 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta la profundidad número 5, ¿sí? Y acá digamos que ya terminamos de leer, porque acá sigue el bucle. Después, una vez que lecture hasta acá, entonces va a salir de este for y otra vez va a volver acá como j igual a 2. Entonces j igual a 2 va a leer primeramente esto de acá, que sería gm, y después va a leer las 5 profundidades. Después otra vez sigue el for hasta que llega hasta la última línea, donde ahí recién se va a cerrar el programa. Y ahora, siempre se debe de colocar acá un fclose, ¿sí? Que indica que se está cerrando el archivo. Bien, y adicional a eso, acá debemos de hacer algo interesante. ¿Qué sería? El valor que debemos de retornar va a ser la cantidad de suelos, porque si te das cuenta, en ningún momento nos indica a nosotros la cantidad de suelo que tenemos. Entonces tenemos que retornar ese valor. Y ahora, con respecto al programa, ¿qué parte o qué variable a nosotros nos indica la cantidad de suelos? A ver, por acá. Las variables tenemos int, i y j. Y acá falta adicionar uno más, que por acá está el k. Entonces por acá, k. Bien, entonces, ¿qué variables debemos de retornar? A ver, el i no, porque es la cantidad de distancias que hay, digamos. Entonces no hay necesidad. Ahora, el j ¿qué nos indica? Sino que el j nos indica la cantidad de suelos que existen. Por lo tanto, debemos de retornar ese valor. Entonces por acá, return de j. Pero como esto es un for, recuerda que en un for siempre se cuenta hasta uno de más, y como estoy comenzando de 1, entonces a este retorno, a este j, yo le debo de restar 1, ¿sí? Entonces acá, este valor return debe ser igual a 4, porque hay 4 suelos. Entonces, ahora, como esto yo lo demuestro acá arriba, nos vamos a la estructura principal que sería el int main, y acá voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer por acá n igual ¿cómo se llama la función? Se llama leer. Por acá, dentro del paréntesis, vamos a colocar, tan solo se coloca x, luego tan solo se coloca esta variable de acá. Pero en este caso, como esta variable tiene un asterisco, entonces acá se va a colocar un asperson. Y colocamos n, pues otra vez coma. Acá tan solo se coloca this. Entonces así quedaría. Acá, punto y coma. Algo interesante que me olvidé fue que acá también se debe de colocar el include string.h. Esta biblioteca a nosotros nos permite trabajar más que todo con la variable tipo char, más que todo con el formato S. Bien, entonces ya tenemos acá. Ahora nosotros, ¿cómo confirmamos esto? Lo que vamos a hacer es printearlo, que sería imprimir en pantalla, ¿no? Acá vamos a colocar un porcentaje de, y por acá va a ser n. Pero como él es una nueva variable, entonces por acá lo vamos a añadir n, porque es un int, ¿sí o no? Es un valor entero. Bien, y ahora, algo interesante es que también esto de acá se copia en la parte de acá arriba, ¿sí? Tan solo se copia, nada más. Ahora sí, vamos a ejecutar. Ejecutando el programa, aquí me da el valor de 0, pero nosotros sabemos que no es 0, sino debe ser 4, ¿verdad? Entonces, analicé mi programa y por acá me olvidé de escribir este valor de negación, que sería ¿no? Que es la negación del feos, ¿no? Bien, ahora sí, ejecutamos otra vez el programa y ahora sí, efectivamente, me da el valor de 4. Estos detalles son muy importantes a la hora de programar y más que todo cuando estás en tu examen, ¿no? Que cuentas con tiempo limitado. Ahora viene la mejor parte, que es la parte de la matemática. Acá, como yo quiero calcular estas áreas de acá, entonces, esto lo vamos a separar de esta forma. Esto de acá, que es la profundidad de acá, que sería 1.12, ¿sí o no? Más esta profundidad, que sería 1.88, sería, si sumamos esas dos profundidades, lo dividimos entre 2 y luego lo multiplicamos por esta distancia de acá, donde esta distancia va a ser L
menos L, ¿sí? La diferencia de estas dos distancias. Calculando esa área, vamos a obtener esto de acá. Si seguimos con ese patrón, vamos a poder calcular esta área y esta área. Y al final lo que hacemos es sumarlo, ¿sí o no? Entonces, de ese modo yo voy a poder obtener esta área de acá, el área total para el primer suelo, ¿sí o no? Ahora, para el segundo suelo, yo voy a poder hacer lo siguiente. Puedo calcular esta área de forma similar, que sería esta profundidad más esta profundidad por la distancia, ¿no? Después, con eso tenemos esta área. Calculamos también de forma similar esta área y después vamos a sumar. De ese modo yo obtengo esta área de acá. Pero ahora, ¿cómo yo puedo esto llevarlo con los datos que tengo? Bien, para ello he creado este gráfico donde digamos que por acá, el de acá va a ser el origen, digamos, ¿ya? Por acá va a estar el 0,0. Entonces a él yo lo voy a llamar como un D de 0. Él va a ser un D1, ¿sí? Y así sucesivamente. Por acá, en algo general, siempre hay que buscar lo general. Él va a ser un D de un I menos 1, ¿sí? Y él va a ser un DI, o sea, una distancia que le continúa nada más, ¿sí? Entonces, tenemos esto de acá. Ahora, por acá, las profundidades. Por acá yo voy a escoger este punto de acá, por acá este punto y este punto. Él es la primera distancia y lo guardamos como D1. Él es la segunda y lo hemos guardado como D2. Él es la tercera como D3, D4 y D5, ¿sí o no? Ahora, las profundidades. Él va a ser X sub 1, que es el primer suelo, y por acá profundidad 1, ¿sí o no? Ahora, el de acá va a ser, ¿qué va a ser? Sino que sería X también 1, que es del primer suelo, profundidad 2. Él va a ser X sub 1, profundidad 3, X sub 1 también, profundidad 4 y así, ¿no? Ahora, el de acá, sino que va a ser X sub 2, profundidad 1, ¿sí o no? El de acá, ¿qué va a ser? Siendo que va a ser en este caso x sub 2, profundidad 2. Acá, ¿qué relación nosotros podemos encontrar? Podemos encontrar esta relación. Mira, en la distancia 1 vamos a encontrar, ¿qué elementos encontramos? Sino que encontramos las profundidades 1, ¿sí? En la distancia 2 encontramos solamente las profundidades sub 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, de este modo nosotros vamos a calcular esta, a ver por acá. Entonces, por acá, este punto de acá, digamos que va a ser un X de un J menos 1, punto, por acá, profundidad. Y recuerda que la profundidad tiene el mismo subíndice que la distancia. En este caso es I menos 1, ¿sí? I menos 1. Ahora, el de acá, esta profundidad le corresponde a este suelo. Pero esta profundidad que se encuentra un suelo más abajo va a ser el segundo suelo, ¿sí? Que entonces por acá sería un X sub J. A él le estoy sumando 1, ¿ya? Entonces por acá un punto, por acá profundidad y por acá también un I menos 1. ¿Sí o no? Ahora por acá de forma similar. Como este punto y este punto se encuentra, digamos, le pertenece al mismo suelo, entonces el X va a ser el mismo. Por acá va a ser X sub J menos 1, punto y la profundidad. La profundidad en este caso le corresponde al índice sub I. Ahora por acá va a ser otro suelo, entonces sería X sub J, punto por acá, profundidad, por acá sería I también, ¿no? Que le corresponde al mismo subíndice de la distancia. Entonces, mira, yo tengo esto, y la distancia queda acá, ya puedo calcular el área, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería el área? A ver, el área se va a calcular de esta forma de acá. A ver, claramente notamos que él va a ser mayor que esta distancia, ¿sí o no? Bueno, no serían distancias, serían profundidades. Entonces, para que el valor o el área me salga positivo, sería el de acá, x sub j, punto, profundidad, por acá, y menos 1, que representaría a él. Ahora, a él, que es, digamos, la profundidad desde arriba hasta acá, le tengo que quitar esta profundidad de acá, ¿sí o no? Para que tan solo me quede esta longitud de acá, ¿sí o no? Entonces, por acá sería menos, ¿quién? X, J, menos 1, punto, por acá, profundidad, y menos 1, ¿sí o no? Entonces, con esto de acá, todo esto de acá me representa, digamos, esa longitud. Ahora, recuerda que para el trapecio, ¿qué necesitas? Necesitas sumar esto
más esto y multiplicado por la distancia, ¿no? La altura en este caso, y todo eso entre 2. Entonces, ¿yo qué tengo? Por el momento tengo esa longitud. Le debo de sumar esta longitud. Entonces, por acá, ¿más quién? Más otra vez el mismo proceso, ¿no? Sería x sub j punto profundidad y por acá menos esta profundidad. Sería x sub j menos 1 punto profundidad i. Y ahora, a estos dos yo les debo de sumar, los sumo. Y recuerda que la suma se le divide entre 4 e entre 2. Mira, a esto de acá se le multiplica por la distancia que hay de acá a acá. ¿Y cuál es esa distancia? Sino que esa distancia, si yo lo llamo h, esa distancia h va a ser igual a quién? A él menos él. ¿Sí o no? Entonces por acá tengo d sub i, por acá menos d sub i menos 1. ¿Sí o no? Entonces de este modo yo voy obteniendo esta área del trapecio. Entonces por acá creamos un void que va a ser área, porque así nos menciona la pregunta. Y ahora acá en los parámetros vamos a encontrar casi lo mismo que hemos tenido por acá, que sería esto de acá. El primer parámetro obviamente va a ser la estructura. Luego tenemos el parámetro n, que sería la cantidad de perforaciones que hay. Y en este caso, si te das cuenta, ya no tiene el asterisco. ¿Por qué? Porque ya aquí ya se convirtió en esto de acá en una variable global. Entonces aquí ya no hay la necesidad de convertirlo otra vez en variable global, porque ya lo es. Entonces le quitamos ese asterisco. Después otra vez el float de distancia que nos va a ayudar bastante. Y por el momento vamos a tener esos parámetros. Ahora sí, vayamos a calcular el área. Un parámetro más que se debe de añadir es la cantidad de suelos que hemos obtenido por acá. Entonces por acá sería otra vez un int n. Ya tenemos ese parámetro. Bien, ahora sí, por acá. Un detalle que hay que aclarar es lo siguiente. Que digamos que cuando j es igual a 1, entonces por acá sería x de 0, por acá profundidad y menos 1, ¿sí o no? Pero recuerda que esto no existe, no existe el x sub 0, no hemos creado eso, entonces tenemos que crear esa nueva variable. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por acá voy a crear un for que va de j igual a 1 hasta un j menor o igual que n, que sería la cantidad de perforaciones. Un j por acá más, ¿sí? Pero antes de ello vamos a declarar la variable j. Vamos por acá un i.com. Ahora acá voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un x de quién? De 0. Acá punto y acá voy a colocar profundidad. Aquí voy a colocar j. Esto debe ser igual a 0. De este modo yo declaro que, digamos, esta superficie de acá, esto de acá, tiene una profundidad 0, ¿sí? Ahora creamos otro for que va de i igual a 1 hasta un i menor o igual que n. Por acá, i más. Bien, por acá, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir un x sub i punto área igual a 0. Ahora, si te preguntas por qué esto, es por el motivo que al comenzar vamos a hacer un contador. ¿De qué forma? De esta forma. Primero, digamos que vamos a calcular esta área de acá. Ahora, a esta área de acá, yo le voy a sumar esta área de acá, esta área de acá y esta área de acá. ¿Y cómo se hace eso? Pues de esta forma, ¿no? Miren, yo tengo esto de acá. Entonces, al comienzo, mi área va a ser igual a 0. Es lo que yo estoy acotando. Por acá, área igual a 0. Y a este 0 de acá, yo le voy a sumar esto de acá. Entonces, a esto de acá, yo por acá le debo de sumar el área. ¿Por qué? Yo calculo esto de acá y le sumo 0. Y todo esto de acá se va a guardar como el nuevo área. Entonces, voy a calcular otra área y a ese valor que ya tenía guardado le voy a sumar esta nueva área. Y así sucesivamente, ¿sí o no? Espero que esa parte se haya entendido.
Entonces, por acá, a todas las áreas yo le voy a dar el valor de 0, desde un comienzo. Y por acá voy a crear otro for que va de j igual a 2 hasta un j menor o igual que n, que sería la cantidad de profundidades. J más más. Ahora, como acá aumenté la variable i, por acá también aumentó i. Bien, entonces por acá otra vez hago esto. Y acá si viene lo que les comenté. Sería un x sub i punto área más otra vez lo mismo. ¿Sí? Y acá sí, recién comenzamos con esto de acá. Con todo esto de acá. Comenzamos con las distancias. Dist de quien en este caso va a ser de j. Menos otra vez dist de quien de j menos 1. Ahora a todo él se le va a multiplicar por quién. Por la suma de las profundidades, ¿sí o no? Y a esa suma se le divide entre 2. Entonces por acá entre 2. Punto y coma. Y ahora acá debemos de colocar esas suma de las longitudes. Entonces por acá primero va un x sub i punto profundidad. Acá viene un j menos 1. Ahora a esto menos x sub i menos 1 punto profundidad. Acá viene j menos 1. Y ahora a él tú le vas a sumar la otra profundidad, que sería un x sub i punto profundidad sub j. Ahora esto menos, otra vez, un x sub i menos 1 punto profundidad j. Entonces, con todo esto, yo estoy calculando el área. Ahora, para que se entienda mucho mejor, al comienzo mi área es 0. Entonces, por acá yo voy a tener 0. A ese 0 yo le voy a sumar el área del trapecio que estoy calculando. Entonces, mi nueva área se va a guardar como esa nueva área, ¿sí? Entonces, otra vez viene el for, y acá lo que hace es que esa área que yo ya había calculado, le voy a sumar otra nueva área. Y así sucesivamente hasta obtener el área total de ese tipo de suelo. Y eso se va a guardar aquí. Entonces, de este modo yo estoy calculando eso. Ya tengo calculado todo eso. Y con esto nosotros ya estamos calculando el área de un suelo. Y ya se está guardando en la estructura. Ahora, como esta es una función, también debemos de copiar esto de acá y colocarlo por acá arriba. Por acá el punto y coma, no te olvides de eso. Ahora, esto de acá para que funcione como una función, entonces también debemos de colocarlo aquí en el inMain. ¿Cómo se coloca esto? Se coloca tan solo área, por acá paréntesis, acá colocas x, coma, colocas n, coma, otra vez n minúscula, y coma, y por acá dist. Bien. Ahora sí, ya tenemos el área de los suelos. Ahora, ¿qué es lo que pide la pregunta? La pregunta lo que requiere es que yo pida en pantalla, que yo escriba un tipo de suelo y me printee a mí su valor de área con 4 decimales. Es lo que se quiere. Entonces, eso de ahí yo lo hacemos en el cuerpo general, ¿sí? Por acá vamos a escribir un print, donde acá me va a pedir a mí, primeramente, escribir tipo. Por acá, tipo. Como voy a ingresar una palabra, podría escribir tranquilamente el scanf, pero en este caso voy a utilizar el gets, porque es mucho más práctico. Entonces por acá yo le voy a dar a ese gets la variable que sea tipo. Entonces como yo tengo una nueva variable, esta variable yo la debo de declarar. La voy a declarar de la siguiente forma. Va a ser un char, por acá un tipo, y me va a almacenar 3 caracteres a lo máximo, ¿sí? Donde el último carácter es carácter nulo, ¿no? Entonces por acá ya tengo esto de acá. For, que va de i igual a 1. Dentro de este for yo voy a comparar. ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar el tipo de suelo que estoy ingresando, o sea, las palabras que estoy escribiendo por teclado, con lo que yo ya tengo guardado.
¿sí? Y para ello también vamos a utilizar la biblioteca string. Entonces por acá voy a escribir un if, por acá, esto de acá, que es una función, digamos, de la biblioteca string, ¿sí? Que nos permite comparar. Por acá voy a escribir x sub i punto tipo, lo voy a comparar con tipo. Acá borramos, a ver, sería por acá y por acá punto tipo, ¿sí? Coma tipo. Ahora, si la comparación de estos dos es igual a 0, entonces significa que ambos son iguales. Y por lo tanto, yo quiero que printe el área de ese tipo de suelo. Entonces, por acá otra vez abrimos esto y por acá escribimos un print. Por acá escribimos área igual porcentaje f porque es un float. Y acá voy a escribir un backslash, o sea, un salto de línea. Y por acá voy a escribir x sub i punto área. Bien, por acá, puntico. Antes de corroborar, debemos de acotar que hemos aumentado esta variable acá y lo vamos a declarar. Por acá sería i. Ya. Con esto vamos a ejecutar. En tipo vamos a escribir gp. Ahora, acá estamos notando que nos da el resultado, sí, correcto quizá, pero con 6 decimales. La pregunta nos dice que tan solo quiere 4 decimales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es por acá escribir punto 4. Con eso estamos garantizando que tan solo nos dé 4 decimales. A ver, otra vez ejecutamos y escribimos otra vez GP. Y mira, ya nos da tan solo con 4 decimales. Pero acá hay algo que no me gusta. Cuando pedimos el tipo, acá voy a poner un espacio. ¿Sí? Entonces, otra vez, a ver. Acá de ejemplo tenemos el GW, donde su área es esta. A ver, vamos a ver si nuestro programa es correcto. Por acá, vamos a ejecutar y vamos a escribir GW. Y efectivamente el área es la misma, por lo tanto nuestro programa está bien, funciona de manera correcta. Ahora, ¿se acuerdan que yo les comenté sobre esto de acá? Que no había necesidad de colocar el asperson, puesto que esta era una variable, digamos, de tipo carácter, y esto es un valor numérico. Si yo por acá coloco el asperson, el programa se va a ejecutar tranquilamente, no va a haber ningún problema. Puedo colocar otra vez GW y me da el área. Pero, ¿qué pasa si yo al valor numérico le quito el asperson? Acá ya el programa no va a ejecutar de manera correcta, porque la variable que yo estoy, digamos, acá guardando no se va a direccionar de manera correcta. Miren, a ver, como te das cuenta acá no sucede nada porque las variables no se están guardando. Por lo contrario, cuando acá yo coloco el asperson, acá sí se guarda de manera correcta. Aquí está. Y ya, con eso sería todo.